Proceder a grabar. Entonces estos datos los sacamos de los datos agrupados. Y estos datos agrupados son datos procedentes de una encuesta X. Ahora voy a aumentar un poquito aquí el zoom. Ok, el zoom. Bien. No tanto. Muy bien, ahí. Entonces, ahora voy a llenar todo esto que está acá. Bien, este es el límite inferior, muchachos. El límite inferior, aquí el primer dato que va es el dato de los mínimos. A partir del límite inferior se llena el límite superior a través de una suma. Y esa suma debe coincidir con el límite inferior de la siguiente fila. Entonces, ya les hago la práctica. La marca de clase, ya para lo que es la marca de clase, sí requiere que se sume el límite inferior más el límite superior y se divide entre 2, lo que es la marca de clase. Ahora vienen lo que son las frecuencias. De todas estas frecuencias que ustedes ven acá, absoluta, acumulada, frecuencia relativa, relativa acumulada, la más delicada es la frecuencia absoluta porque lleva mucho tecleo. Ella requiere que nosotros seleccionemos los datos de el límite superior y utilizar control shift enter para que se pueda dar el resultado de lo que es la frecuencia absoluta de una fila. Y ya una vez que esta frecuencia está correcta, entonces uno procede a arrastrar, o sea, deslizar hasta abajo. Pero es la más delicada. ¿Por qué? Y es que sencillamente si usted no hace bien el tecleo, se bloquea nuestra página, nuestra matriz, porque lo que estamos armando es una matriz. Se bloquea y desbloquearla es como un poquito, es perder el tiempo. De hecho, cuando estuvimos esta clase de manera presencial en la institución, muchos estudiantes sí tendían a bloquearlo porque es algo de primera clase y de segunda, hasta segunda clase uno las bloquea. Entonces requiere mucho tiempo para desbloquearla, por lo que yo siempre hago un respaldo de esta hoja. A la hora de que se me bloquee, cierro y abro otra vez porque el desbloqueo es un poquito tedioso. Entonces uno pierde mucho tiempo. Entonces con esta frecuencia absoluta, aquí que es lo que nos va a interesar es la fórmula de cómo sacarla. Y la fórmula de cómo sacarla yo se las voy a tipear ahorita. Luego tenemos las frecuencias acumuladas, que la frecuencia acumulada es sencillamente súper fácil y se obtiene a través del resultado de la frecuencia absoluta de la fila correspondiente. Y a esta en esta fila se puede arrastrar. Hay filas en las que de estos cuadros no se puede hacer el proceso de arrastre o deslizamiento. No se puede hacer porque, como les dije, no todas las fórmulas que se van a emplear van a ser para todas las filas, no. Hay filas con, por lo menos aquí cuando ustedes vean los datos, los límites inferiores y superiores, se darán cuenta de que no son los mismos resultados o no se emplea de la misma manera. Por lo tanto, deslizar quiere decir que voy a utilizar la misma fórmula para toda esta columna sin importarme el número de datos, pero en columnas como por ejemplo la columna de límite inferior no se puede arrastrar. Sin embargo, la superior sí, pero necesita el apoyo del inferior. Y el inferior se llena de manera manual. Entonces tenemos aquí la frecuencia relativa y la frecuencia relativa. Aquí sí necesitamos trabajar con los datos de ambas frecuencias. Y para lo último, aquí trabajamos en la frecuencia acumulada, trabajamos con lo que es los datos de la frecuencia relativa. Entonces vamos a empezar a hacer el llenado. Un momento. Y empiezo. Ok, ya tengo todos mis datos acá. Ahora, el límite inferior, para comenzar con la primera fila, primero tenemos acá el número de clases.
que es muy distinto a la marca de clase. Y el número de clase, ¿cómo vamos a obtener el número de clase? Aquí hay una fórmula que dice número de clase. Aquí, muchachos, se me olvidó colocarle que, un momentico. Esta formulación que utilizamos aquí se le llama formulación Sturges. Esta que es el número de clase, donde yo les dije que no podían modificar los datos que estaban dentro del paréntesis. Eso se llama formulación Sturges o fórmula de Sturges. Que también pudiese preguntarle cómo se llama la fórmula que se emplea en el número de clase. Aquí se las estoy copiando. Sturges. Es exclusivamente para el número de clase. Es todo lo que está dentro de este paréntesis. Ahora bien, vamos a traducir estos datos. Aquí, donde dice número, es el número de clase que va. No vamos a colocar 6 aquí, 6 aquí. No, aquí nos está indicando, por eso es que hay que redondear, cuántas filas vamos a utilizar. ¿Cuántas filas vamos a utilizar? 6. Entonces las empiezo a numerar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a utilizar 6 filas. Por eso es que debemos sacar el número de clase y redondearlo, porque yo no les puedo decir, vamos a utilizar 5.62 filas. Eso no existe. Entonces, ¿qué hago? Sencillamente redondeo, y si aquí me sale un 7, ¿cuántas filas son? 7. Y si me salen 10, son 10 filas. Todo esto va a depender de la cantidad de datos agrupados. Si usted tiene más datos agrupados, obvio que aquí va a aumentar la mayor cantidad de filas. Y si sus datos no son del 1 al 10, sino son del 1 al 30, pues aumentará más el número de filas que va a emplear. Entonces ahora comienzo. El límite inferior. El límite inferior comienza con con el mínimo de los datos. ¿Cuál es el mínimo de los datos? 1. Escribo 1. Ay, pero es que eso está muy fácil. Sí, está muy fácil. Y es que para llenarlo lo vamos a hacer con calma. Entonces, aquí tengo que para ahora yo llenar este que está acá, que es la segunda fila del límite inferior, a juro necesito saber el valor que hay dentro del límite superior, porque si no tengo el valor del límite superior, no puedo obtener el límite inferior de la segunda fila. Y sin el dato del límite inferior de la segunda fila, no puedo obtener el dato del límite superior de la segunda fila. O sea que todo depende de un enlace que yo haga acá. Entonces, empleo yo el símbolo que me va a permitir utilizar fórmulas. Y entonces aquí le voy a decir, igual, yo necesito sumar este valor que está en el límite inferior y el intervalo de clase que está acá, lo tengo que sumar, vuelvo a repetir. Para yo llenar el límite superior, yo necesito el primer dato del límite inferior, más el intervalo de clase. Entonces aquí les voy a colocar límite superior, una S, y les voy a indicar la fórmula acá. Y es que debo sumar el primer valor del límite inferior más el IC. Es decir, que para sacar el límite inferior, mire lo que tengo que hacer, colocar mi símbolo de igual, seleccionar el primer valor del límite inferior, que es 1, y a este le voy a sumar el intervalo de clase. Y le doy Enter. Y me da 2.5. Y es que si usted suma 1 más 1.5, sencillamente le da 2.5. Ok. El límite inferior y el límite superior se utilizan con la siguiente fórmula. El primer dato del límite inferior, eso sí, se comienza así, no es para todo. El primer dato del límite inferior más
el intervalo de clase. Al te sumar el límite inferior más el intervalo de clase, le da el primer dato del límite superior. De una vez que usted tenga bien claro esto, ahora de aquí en adelante todo está fácil. Este dato que usted tiene acá, 2.5, en el límite superior, lo va a colocar en el límite inferior, 2.5. Así. Ahora, para yo obtener el dato de acá, que no lo sé, ¿qué tengo que hacer ahora? Fácil. En vez de colocar el primer valor del límite inferior, voy a colocar el segundo valor más el intervalo de clase. Entonces, es decir, voy a colocar igual 2.5, que es el segundo valor de la fila, más el intervalo de clase. Enter. ¿Cuánto me dio? 4. Ese 4 que usted ve aquí, lo va a poner acá, en la tercera fila. Todo lo que le dé aquí en esta fila lo pasa para este lado. Entonces, otra vez empiezo. ¿Cuál es el dato que voy a utilizar? El dato del límite inferior de la tercera fila. ¿Cuál es? 4. Y le voy a sumar el intervalo de clase. ¿Cuánto me dio? 5.5. Ahora, ese 5.5 lo muevo para acá. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a agarrar el valor número 4 del límite inferior, o el cuarto valor del límite inferior, y lo voy a sumar con el intervalo de clase para que me dé el límite superior. ¿Y cuánto es? 7. Ese 7 lo paso para acá. ¿Y ahora qué hago aquí? Otra vez. Ahora voy a seleccionar el quinto valor que hay en el límite inferior más el intervalo de clase. Y me da 8.5. Ahora, ese 8.5 lo paso para acá. ¿Aquí qué va a ir, muchachos? Vuelvo otra vez. Va el dato número 6, de la fila número 6, más el intervalo de clase, y eso me dio 10. Listo, hasta allí. ¿Por qué no sigo? Porque sencillamente me dice que el número de fila deben ser 6. Y ya llegamos aquí a 6. Ahora, si se pueden dar cuenta, ¿cuál es el dato mínimo? 1. ¿Y con qué comenzamos? Con 1. ¿Y cómo debe terminar usted? Con el dato máximo, con 10. Si aquí es 10, aquí usted tiene que terminar con 10. Si usted, vamos a colocarle en colorcito, si usted no le da al finalizar la fila correspondiente, no le da el número del dato máximo, está malo. Malo, malo, malo. Por eso es que hay que realizar bien la suma y tener en cuenta todo. O sea, siempre va a ser 10. ¿Perdón? Siempre va a terminar en 10. Va a depender los datos agrupados. Por lo menos si tú aquí te puedes dar cuenta, tu valor es mínimo 1 y el máximo es 10. Si aquí fuera 50, debe terminar en 50. Y si comienza el límite inferior, comienza con 2, debe comenzar con 2 y terminar en 50. Eso va a depender de los datos agrupados. Por eso es que vamos a hacer otro ejercicio. Porque si aquí comenzara el dato mínimo, si aquí el dato mínimo de estos datos agrupados fuera 2 y el máximo fuera 30, aquí tiene que comenzar en 2 y debe, a juro, finalizar en 30. A juro. Por eso es que se los coloco en amarillo. Porque si no, está malo. Está mala la suma, está malo el intervalo de clase. Entonces, no, en este caso, yo no puedo arrastrar desde aquí, y ahí les voy a explicar por qué. Y es sencillo, es que si yo cuando voy a arrastrar es porque ya aquí voy a arrastrar, porque la fórmula que voy a emplear aquí, yo le dije que todo lo que estuviera de este lado es lo que voy a utilizar para mi fórmula. Pero, lamentándolo mucho, como no tengo datos acá, en esta columna, porque cuando yo la comienzo a llenar, solamente tengo este dato, que al sumarlo me da el dato de acá. Si yo arrastro, no me va a dar ningún resultado porque aquí no hay nada. ¿Ve? Por eso es que aquí en esta parte no se puede hacer el arrastre o el deslizamiento porque no hay datos. Entonces voy a borrarlo un momentico para que vean la comprobación. Muy buena pregunta que hiciste, de verdad que
Ojalá mis otros estudiantes hubiesen preguntado también eso, pero nunca lo hicieron. Es muy buena pregunta, ¿qué pasa si a juro tiene que terminar en 10? No, eso va a depender si su valor máximo de los datos es 10. Si es 50, aquí tiene que terminar en 50. Si es 100, tiene que terminar en 100. Si es 15, tiene que terminar en 15. Pero si no, está malo. Entonces mira, ¿qué pasa si yo hago el arrastre? ¿Ves? Sencillamente me está indicando que aparte de que hay un valor anormal, no me va a dar el resultado. Y por eso es que tengo que omitir el arrastre en esta parte. Entonces, lo hago llenando sencillamente este dato, lo paso para acá, 2.5, ahora sí lo voy a llenar un poquito más rápido. Aquí utilizo este dato más el intervalo de clase. Ya va. Que esto es lo malo de compartir pantalla. Un momentico. Este es el problema que hay con Zoom y Excel. Más que todo es con Excel, ni siquiera con PowerPoint. Entonces aquí paso el 4 hacia el límite inferior. Le digo igual. Selecciono 4. Al 4 le sumo 1.5. Eso me da 5.5. El 5.5 lo paso para el límite inferior. Ahora sumo lo que está en el límite inferior de la fila 4 y le sumo el intervalo de clase, le doy enter. Ahora ese 7 lo bajo aquí. Ahora le digo acá que quiero simbolizar acá este 7, lo quiero pasar con la suma del intervalo de clase y me da 8.5. Ese 8.5 lo paso para acá y aquí le digo, mira, quiero que me sumes este último dato de esta fila y junto con el intervalo de clase y me dio 10. Así tiene que aparecer. Entonces, para sacar el límite inferior, vamos a hacerlo aquí. El límite inferior comienza con el dato mínimo y el límite superior debe terminar con él o debe finalizar, que suena mejor, con el máximo de los datos. Es decir, el mínimo y el máximo. En el mínimo se inicia y con el límite superior debe finalizar con el máximo de los datos. Tomen sus apuntes porque de repente le puedo colocar una preguntita así para el examen parcial y decirle el límite inferior comienza con qué datos. Con los datos del intervalo de clase, con el dato de los rangos o con el dato de los mínimos. Y es el dato mínimo. Como pudiese preguntarle, el límite superior debe finalizar con qué, con el número de rango, con el número de clase o con el número de los datos máximos. Entonces, tomen sus apuntes porque ahora vamos a llenar la marca de clase. Esto lo vamos a llenar con calma, muchachos. Si hay que repetir, se repite porque viene la más delicada de todas después de la marca de clase, que es la frecuencia absoluta.
Bien, ahora vamos a llenar la marca de clase. Y la marca de clase se llena de una manera un poco más fácil. Y en ella sí podemos hacer lo que es el arrastre. En ella sí podemos deslizar. Entonces, para la marca de clase, vamos a colocarle aquí un colorcito. Vamos a utilizar, ok, si está el micrófono activo, la suma del límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Claro, cuando le doy esta fórmula, aquí van a colocar siempre igual. Siempre, en toda fórmula vamos a colocar el símbolo de igual. Voy a comenzar. Entonces, vamos a comenzar con nuestro símbolo de igual. Voy a la fórmula, voy a sumar el límite inferior más el límite superior entre 2. Me da 2.25. Y es que aquí hay que tener cuidado en una parte. Ya les voy a buscar aquí el contenido, un momentico. Voy a dejar de compartir. Vamos a buscar el contenido. Que él está aplicando una fuerza sobre su cuerpo y el cuerpo se mueve. Oye bien, el Frankenstein aplica una fuerza a el cuerpo se mueve. Si el cuerpo se mueve, le está transmitiendo un movimiento. Entonces a este cuerpo le está transmitiendo un trabajo. Vamos a compartir. Y el trabajo listo. queda relacionado con todas las. Esperemos que el compartir no se nos vaya. Ok. Y es que en esta marca de clase, si lo hacemos de esta manera, como está aquí, que fue lo que hice ahorita, igual, límite inferior más límite superior dividido entre 2, me dio 2.25. Y está bien si yo sigo la fórmula, pero hay un detalle, que no en todas las fórmulas les debo colocar, especificar cómo deben hacerlo, sino que mire, para que esto esté correcto, porque hacerlo así está malo. ¿Qué tengo que hacer aquí? Bueno, se los voy a colocar así. Y es que cuando tenemos una presencia, y esto sucede hasta en las mismas matemáticas, si sumamos un dato más otro dato y lo dividimos con otro, nos da un resultado distinto cuando lo hacemos de esta manera, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros le colocamos un paréntesis, le estamos diciendo, súmame primero esto y el resultado que dé de esta suma, me lo vas a dividir entre 2. Y se darán cuenta que es lo que vamos a hacer ahorita, que cambia el resultado. Entonces, aquí me dio, sin utilizar los signos, los paréntesis, me dio 2.25. Pero la manera correcta de hacerlo es abriendo el paréntesis, ubicando el límite inferior, sumando el límite superior, cierro paréntesis, coloco mi signo de división y coloco mi 2. Aquí le estoy diciendo a Excel, mira, súmame la columna B13 más la C14 y el resultado que te dé, hazme el favor y lo divides entre 2. A esto le doy Enter y me sigue dando 2.5. Entonces el valor va a ir cambiando. Entonces vuelvo otra vez a emplear la fórmula, abro el paréntesis, le digo a 1 que sume lo que está acá, cierro el paréntesis, lo divido. ¿En cuánto lo voy a dividir? Entre 2. Y le doy Enter. Y me tiene que dar es 1.75. Viste que hace rato tecleé mal y me dio 2.5. Me dio erróneo. Y es que a veces cuando se deja un espacio entre los paréntesis,
o no se selecciona bien el dato que voy a hacer, me tiende a salir mal. Y cuando digo me tiende, es a todos. Por eso es que aquí, de aquí en adelante, hay que teclear bien, porque si no, nos va a dar el resultado malo. Entonces, vuelvo a explicar, coloco el igual, abro el paréntesis, selecciono el dato inferior, sumo sin dejar espacio, nada de espacio. Sumo el dato del límite superior, cierro el paréntesis, no hago espacio, sino que coloco de una vez mi signo de división, coloco el 2 y le doy enter. No dejo espacio, porque si yo dejo espacio, entonces ahí vienen los datos erróneos. Entonces, la fórmula la van a copiar tal cual como se las estoy colocando acá, tal cual. Y si estuviéramos en clase presencial, se dieran, más de uno se da cuenta de que realmente que teclear las fórmulas de Excel hay que tener cuidado, porque nos puede dar un dato mal. Y así como nosotros nos encargamos de vaciar las notas de los estudiantes, hasta en ello podemos equivocarnos. No es que Excel sea malo, él es demasiado perfecto que si se le emplea un mal dato, él va a procesar lo que nosotros le estamos diciendo. ¿Ve? Sin embargo, a veces nos aparece como un signo de alerta hacia aquí un ladito. Y eso significa de que hay que examinar un valor porque parece ser que se introdujo uno malo. Cuando uno quiere hacer la revisión, que después les enseño a hacer cómo hacer las revisiones. Ahora, de esta manera, yo voy a hacer la siguiente fila. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le doy igual, abro paréntesis, le digo, mira, quiero que me sumes esto, más el dato del límite superior, ciérrame el paréntesis, y esto quiero que me lo dividas entre 2. Le doy enter y me da 3.25, y eso está correcto, porque ya yo lo tengo ya realizado. Entonces, aquí les voy a explicar que aquí sí les puedo hacer el arrastre. ¿Ves? Arrastro desde la primera fila hasta mi último dato. ¿Ves? Aquí sí lo puedo hacer. ¿Y ustedes saben por qué lo puedo hacer? Porque estoy utilizando una fórmula donde le estoy diciendo a Excel, mira, yo quiero que todo lo que esté en cada fila de esta columna que está aquí, que es el límite inferior, me lo sumes con todo lo que está dentro de cada fila de la límite superior y que su resultado me lo dividas entre 2. Esa es la orden que cuando yo arrastro le estoy dando. Y si yo lo hago de manera manual, me va a dar el resultado. Entonces aquí voy a utilizar una comprobación porque a veces, muchachos, es bueno comprobar que lo que está haciendo está bueno. Y usted lo puede utilizar a un ladito acá. Entonces aquí, aunque no estoy dentro del cuadro, no quiere decir que no me va a salir el resultado. Claro que sí. Entonces aquí voy a comprobar si realmente es 325. Le doy igual. Abro mi paréntesis. Tomo el dato inferior. Sumo el dato superior. Cierro el paréntesis. El signo de división. El 2. Y le doy enter. ¿Y cuánto me dio? 325 en la segunda fila. Ok, vamos a comprobar la tercera fila. El límite inferior es 4, pero debo abrir primero mi paréntesis. 4. Le sumo el límite superior. Cierro paréntesis, divido entre 2 y me da 4.75. ¿Me da 4.75 aquí? No. Entonces hay un dato, o este está malo o aquí hay un detalle. Entonces, ¿qué hago aquí? Tengo que comprobar que realmente este dato esté bien. Entonces, empiezo otra vez. Utilizo mi signo de igual. Abro el paréntesis. Selecciono el 3, porque estoy en esta fila. ¿Ves? Aquí seleccioné, perdón. Selecciono el 4, más el 5.5, que es el límite superior. Corroboro otra vez la columna B15, más columna C15, y lo voy a dividir entre 2. Me sigue dando 4.75. Entonces aquí yo debo revisar nuevamente que estos datos estén correctos. Entonces por eso es que a veces arrastrarlo es bueno, pero muchas veces no es recomendable
porque hay datos aquí que tienden a variar. Entonces, es bueno más bien rectificarlos como les estoy haciendo ahorita. Entonces, aquí tenemos una observación con esta fila, y entonces aquí tenemos que revisar si esto nos dio correcto. De aquí, si comenzaste en 1, terminaste en 10, eso está correcto. Entonces, reviso la fórmula, a ver qué fue lo que hice. Seleccioné la columna B15, que es esta que está acá. Aquí el dato es 4. Lo sumé con el C15 y lo dividí entre 2. Me dio 4.75. Entonces, está muy bien. La respuesta está correcta. Tengo el internet un poco inestable, muchachos. Tengo el internet un poquito inestable. Se los estoy notificando. Aparte de que nos queda poco tiempo, vamos a aquí. Entonces me dio 4.75 y está correcto. Entonces a veces nos confundimos con las columnas, pero me dio muy bien. Entonces corroboro la siguiente. La siguiente es igual. Abro mi paréntesis. ¿Cuánto tiempo nos quedan? Hace rato nos quedaba menos de 8 minutos. Entonces, en este paréntesis tomo los datos del límite inferior, le sumo el límite superior, cierro paréntesis y lo divido entre 2 y me da 6.25. Entonces, aquí me da correcto. Y de esta manera yo lo voy haciendo hasta la última, por si hay un dato erróneo. De repente me dio un dato que no era, y por eso es que yo tiendo a diferenciar las columnas con un color, porque se tiende a confundir a veces los datos. Entonces, ahora la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y relativa acumulada serán para la siguiente clase, porque tengo el internet inestable. Qué difícil es trabajar así. Entonces, tengo el internet un poquito estable, muchachos, ténganme paciencia. Ya se me escapa de mis manos. Entonces, para los últimos minutos que nos quedan de esta sesión, vamos a trabajar hasta aquí. ¿Qué fue lo que hice? Sencillo. Obtuvimos datos agrupados de una encuesta que yo realicé, y de los cuales todos estos datos que ustedes ven acá, lo que hice fue ubicarlos acá, identificar cuáles son los números de los datos. Muchachos, el número de los datos, tengo la conexión inestable por si se vuelve a caer. El número de los datos, voy a colocarlo aquí en rojo, este cuadrito en rojo, significa que tiene que ser perfecto. ¿Cómo que tiene que ser perfecto? Me debe de coincidir con la cantidad de números de datos que yo tengo acá. Y voy a colocarlo en rojo. Toda esa columna. Es decir, que si aquí hay 20 datos, aquí tiene que haber 20 datos. Si aquí hay 30, aquí tiene que aparecer un 30. Si no, está malo. En los datos máximos, juro, tiene que aparecer, y este lo voy a colocar con otro color. Se me volvió a desconectar el internet. Sin embargo, vamos a continuar porque son 5 minutos. Entonces, en los datos máximos, tiene que ser, a juro, el dato mayor, a juro. No puede haber otro. Si su dato mayor es de estos datos agrupados, es 50, aquí tiene que haber un 50. Si su dato mínimo es 0, aquí tiene que aparecer un 0. Tiene que ser así. Estos datos no pueden ser erróneos. Tienen que dar tal cual, porque si no, está malo. Entonces nos puede traer como consecuencia datos erróneos acá. Entonces, voy a revisar aquí si sigo grabando. Entonces, en el rango es el producto de la resta del dato máximo con el mínimo, que lo tenemos acá. ¿Qué hacemos? Teclear igual, restamos el máximo con el mínimo y nos va a dar un resultado que tenemos acá, que es 9. 10 menos 1, 9. Pero si usted tiene estos datos malos, mire, de aquí en adelante todo es un desastre. Ahora, para el número de clase lo invocamos con la fórmula de Sturges. Cópienlo en su cuaderno, porque esta fórmula
les puedo colocar en el parcial. Sturge, se llama la fórmula para sacar el número de clase, es una fórmula universal. Entonces, Sturge se invoca con igual, paréntesis, 1 más 3 punto, no es coma, punto 22, cierro paréntesis. Lo mismísimo que sucede aquí con la marca de clase. Primero le estoy diciendo a Excel, mira, de estos resultados que están acá, yo quiero que, de esta fórmula, yo quiero que primero me realices esta operación que está dentro del paréntesis. Y una vez que te dé ese resultado, por favor, multiplícamelo con el logaritmo de la cantidad de datos que te voy a pedir. Entonces, al emplear esta fórmula, me va a dar una cantidad de números